Buen día, mi nombre es Caterina Ilishi Tumul García, me identifico con el número de carnet 2022-09-741 y este es un video para explicar cómo sacar la desviación estándar del ejercicio 1. Empezamos con el paso 1, que será extraer una muestra del 1% sin reemplazo, y el paso 2 sería estimar la muestra. Con un total de 847 personas con el 1%, pasaremos a colocar el 847 por 1 dividido 100, el cual nos dará un resultado de 8.47, pero al ser personas no podemos dejar un decimal, el cual lo debemos aproximar y lo aproximaremos a 9, lo cual haremos una nueva tabla de Excel en donde vamos a incluir los números y para ello iniciaremos con una columna donde llevaremos el número total, que son 847 personas. Para ello nos vamos a apoyar de la fórmula secuencia, en donde abriremos paréntesis y asignaremos 847, el cual nos dará los números completos. Posteriormente, abriremos una nueva columna, el cual donde usaremos el nombre aleatorio, donde nos darán todos los datos y que sean sin reemplazo. Para posteriormente, en la siguiente columna, colocaremos lo que son los datos, los cuales son los punteos de los exámenes anteriores. Luego de tener estas columnas, iniciaremos con el número de muestras, los cuales son 9, que vimos anteriormente que tuvimos que aproximar el 8.47 y llegar a 9, los cuales nuestros datos empezamos que para el dato número 1 iniciamos con el 417. Seguido tenemos los otros 8 números, los cuales tienen un dato cada asignado, el cual en el 417 podemos observar que es de 9.5, que al buscarlo en nuestra tabla de los 847 que tenemos, nos podremos dar cuenta que en el 417 tenemos el 9.5. Ya al tener nuestros datos completos, pasamos a resolverlo en la calculadora, el cual nuestra muestra nos da de 5.65. ¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Carlos Renato García Rivera, con carnet 2022-00810. Y en esta oportunidad vamos a realizar el inciso B del problema número 1, el cual dice considera un nivel de confianza del 95% y una dimensión de intervalo de 3. Habiendo realizado los procedimientos para encontrar las variables de la fórmula, procedemos a ingresarlos. En nuestra fórmula tenemos z al cuadrado, división estándar al cuadrado por t al cuadrado. Solo tenemos un pequeño inconveniente que dice dimensión del intervalo de 3. Quiere decir que este valor lo vamos a dividir en 2, el cual nos da 1.5. Ingresamos los datos que tenemos ya acá previstos, que es 1.96 por 5.65, todo esto elevado al cuadrado, dividido 1.5 al cuadrado, lo cual nos da 54.50, y este sería el tamaño de muestra, pero como no podemos tener 54 personas y media persona, entonces vamos a aproximarlo a 55. Buen día, mi nombre es José Armando Rafael Cruz Escobar y aquí vamos a extraer la muestra de 55 personas sin reemplazo. Entonces, como primer punto, en una columna con el nombre y el número, vamos a crear una secuencia de los 847 datos que hay en total para asignarle un número a cada dato. Posteriormente, en la columna aleatorio, vamos a utilizar la fórmula de aleatorio para asignarle un número aleatorio a cada uno de estos datos. Luego de haber sacado esos números aleatorios, vamos a volverlos a seleccionar, los vamos a copiar y los vamos a pegar como valores para que se quede fijo y no estén cambiando. Posteriormente, en la columna de datos, pues vamos a la base de datos, seleccionamos todos los datos que nos interesan, que es el punteo acumulado en los 3 parciales, y los pegamos en esta hoja como valores. Ahora sí, vamos a pasar a hacer la extracción de la muestra. El número de orden, sabemos que la muestra debe ser de 55 personas, entonces utilizamos igual la fórmula secuencia entre paréntesis 55, creando nuestro listado de 55 personas. En el número aleatorio vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es jerarquía.eqv, abrimos paréntesis, seleccionamos el primer número aleatorio, le damos punto y coma y seleccionamos todos los demás números aleatorios. Lo importante también en este paso es de que vamos a seleccionar todos los números aleatorios y con función F4 vamos a congelar ese rango de celdas para que Excel siempre busque dentro de esos valores, teniendo que nuestro primer número aleatorio sería el 824. Le damos doble clic para que se desplace a las demás celdas y de esa manera obtener nuestros números aleatorios. Lo importante es observar que ninguno de estos se repite, pues es una muestra sin reemplazo. Ahora, para establecer qué dato de la variable corresponde a ese número aleatorio, vamos a utilizar la fórmula buscar v, abrimos paréntesis, el valor buscado pues, es el 824. Punto y coma, la matriz es nuestras 3 columnas con todos los datos. Entonces seleccionamos todos nuestros datos y el indicador de columnas es para decirle a Excel en qué columna se encuentra el dato que queremos. En este caso se encuentra en la tercera columna. Antes de aplicar la función, vamos a seleccionar las celdas que marcan la tabla y con función F4 lo vamos a congelar para que de ese modo siempre busque los valores dentro de ese rango. Entonces en este caso nos queda que el dato 824 es 26. Damos doble clic para que se termine de llenar los 55 datos y pues de esta manera vamos a obtener nuestra muestra de 55 personas sin reemplazo con el total de cada dato con su respectivo valor. Así que muchas gracias. Mi nombre es Frank Emanuel Bustillo Beño, número de carnet 2023-00100. Con respecto al inciso 1.2, este nos indica que una vez que hayamos extraído la muestra, debemos de continuar con los cálculos necesarios para poder responder a la pregunta planteada en el problema. En este caso utilizaremos z, ya que n es mayor a 30, y ya teniendo nuestros datos, en la cual es la desviación estándar de 5.65,
la media de 14.0201, la puntuación de 1.96 y nuestro tamaño de muestra, que es 36. Ya con estos datos podemos sacar nuestro error máximo de la siguiente manera. 1.96 por 5.65 dividido la raíz cuadrada de 36 nos da un error máximo de 1.845666. Luego de haber sacado el error máximo debemos de construir nuestro intervalo de la siguiente manera. Procederemos a agarrar la media menos el error máximo. Entonces quedaría así 14.001 menos 1.845666. Repetimos esto pero sumando y nos da un resultado de 12.17 hasta 15.86. Interpretándolo de la siguiente manera, con un nivel de confianza del 95%, el valor de la media del puntaje acumulado de los 3 parciales que se realizaron, los estudiantes de bioestadística se encontrará que la media está entre 12.17 hasta 15.86. Mi nombre es Marilyn Emilia Cabrera Dávila, con carnet número 2022-12310. A continuación voy a explicar los incisos A y B del problema número 2, que dice así. Con la misma información de la base de datos, se solicita dar respuesta a la pregunta entre qué valores se encontrará la proporción de estudiantes que preferiría educación presencial. Si se requiere para la estimación una confianza del 95%. Para ello, primero necesitamos saber qué número de muestra vamos a usar. Entonces se nos indica que en una muestra piloto de la población de estudiantes se encontró que el 30% preferiría educación presencial. Por lo tanto, 30% sería nuestro P de la proporción de la población. Sería también 0.3. Para calcular Q, que es un valor que nos sirve para calcular el número de muestra, tenemos que Q es igual a 1 menos P. Entonces, 1 menos 0.30 sería 0.70, que serían los estudiantes que no presentan la característica que estamos buscando. Luego se nos pide que utilicemos una confianza del 90%. Para calcular una confianza del 90%, tenemos que usar un valor de Z. Para calcular este valor de Z, primero restamos 1 menos 0.90, que nos da 0.10. Esta sería nuestra significancia. La significancia dividido entre de 2 por la curva, que es bidireccional, nos da 0.05. Entonces ahora restamos este valor a 1, que sería 1 menos 0.05, sería 0.95. Por lo tanto, nos dice que Z es igual a 0.645. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo buscamos en la tabla. Acá nos indica que el valor que hemos buscado se encuentra entre 1.64 y 1.65. Pero se hace una suma de ambos y se hace un promedio, del cual nos da que el valor de Z es 1.645. Buenas tardes, mi nombre es Denis Muñoz, carnet 2022-03391. Con los datos anteriormente recaudados utilizaremos un error de 0.07. Tenemos una proporción de 0.30, una Q de 0.70, el valor de Z es de 1.645 y el valor de D, o sea, el error, es de 0.07, como nos lo indica. Ya que tenemos que buscar el tamaño de la muestra, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Bien, vamos a sustituir los datos, hacemos la división y nos da como resultado 115.9725. Ya que no hay 115.97 personas, se tienen que aproximar a 116, por lo cual nuestra pequeña interpretación es el tamaño de la muestra debe ser de 116 personas. Gracias. Mi nombre es José Andrés Jiménez Pérez, carnet 2023-00013. El inciso D nos dice, seleccione la muestra aplicando muestra sistemática utilizando el programa de Excel. Recuerde que la aproximación del intervalo de selección o salto sistemático, K, es matemático. Para esto nos vamos a guiar por esta tabla, donde N mayúscula es el tamaño de la población, que es 847, y N minúscula es el tamaño de la muestra, que es 116 que obtuvimos del dato anterior. R es el rango que resultó dividiendo estos dos datos y A es el valor aleatorio que se nos proporcionó. Para el siguiente paso vamos a enumerar del 1 a 116, que son los datos a estudiar. Para el segundo paso, número aleatorio. Vamos a empezar con el número 5, que es el que se nos proporciona. Vamos a sumarlo con el valor del rango y así sucesivamente. Para los datos de la variable, vamos a realizar una fórmula. Iniciamos con buscar B. Seleccionamos el número aleatorio, que es 5. Punto y coma. Seleccionamos toda la base de datos. Presionamos Shift Control y la flechita para abajo. Listo. Luego, punto y coma. Y luego colocamos el número 5, ya que los datos que necesitamos están en la columna 5. Punto y coma. Falso. Cerramos paréntesis. Y listo. Ahora verificaremos el resultado
nos dirigimos a la base de datos, buscamos el número 5 y como podemos observar, es verdadero. Inciso 2.2. Una vez extraída la muestra, continuamos con los cálculos que se necesita para revisar y responder a la pregunta planteada en el problema. ¿En qué valores se encontrará la proporción de estudiantes que preferiría educación presencial? Si se requiere para la estimación una confianza del 95%. Muy bien, tenemos el número de la muestra que es 116 personas y vemos que de las 116 personas, 52 prefieren educación de manera presencial. Entonces acá podemos sacar la proporción muestral de la siguiente manera, haciéndolo de x partido n, en el que x es la característica de la muestra, que serían 52, y 116, que sería el total de los casos. Muy bien, entonces lo dividimos 52 dividido 116 como resultado 0.45. Entonces con esta proporción vamos a calcular el valor de Q, que sería 1 menos P igual a 0.55. Ahora con estos datos podemos estimar nuestro intervalo de confianza, siguiendo los siguientes pasos. Necesitamos esa proporción muestral, que va a estar, en este caso, es igual al valor de Z y de alfa partido 2, por la raíz cuadrada de la proporción por Q partido N. Muy bien, debemos encontrar el valor de Z, tomando en cuenta que usamos una confianza del 95%. Muy bien, tenemos una confianza del 95% que equivale a 0.95. Utilizamos la fórmula en la que 1 menos alfa es igual al coeficiente de confianza. Entonces 1 menos alfa es igual a 0.95 y 1 es igual a 0.95 más alfa. Entonces 1 menos 0.95 nos queda como 0.05 es igual a alfa. El siguiente paso, que es alfa dividido 2, sería igual a 0.05 dividido 2, como resultado 0.025. Y es a este valor que le quitamos 1. Entonces 1 menos 0.025 es igual a 0.9750. Este valor lo buscamos en la tabla de Z, que corresponde a 1.96. Muy bien, teniendo ya todos estos datos, lo ordenamos como se ve por acá. Tenemos lo que es el número de la muestra, el valor de P, el valor de Q, el valor de Z, dándonos como resultado 0.36 a 0.54, respondiendo a la interrogante del problema. Y la siguiente interpretación, que sería una confianza del 95% verdadera, proporción de estudiantes que prefieren educación presencial de la base de datos brindada por la unidad de bioestadística, se encuentra entre 0.36 a 0.54.